Chicos, ¿qué tal? Buenos días acá en Perú. Disculpen la voz, estoy un poco congestionado, ¿ok? Vamos a ver lo que es ciencias básicas de lo que es el tema de ventilación pulmonar. Es un tema que me han estado pidiendo bastante, espero que les guste y lo he tratado de desglosar, por decir de alguna forma, o ir abordándolo principio por principio para que se entienda, ¿no? Lo importante es entenderlo y ya luego complementamos con diferentes libros de diferentes literaturas, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que conocer para poder nosotros abordar de manera correcta y entender lo que es la ventilación pulmonar, chicos, es la ley de Boyle, ¿no? La ley de Boyle nos habla que existe una relación, ¿ok? Inversamente proporcional entre la presión, ¿ok? Y el volumen. Es decir, mientras que por un lado baja la presión, eso se debe porque ha aumentado el volumen, ¿ok? Y viceversa. Si aumentó la presión es porque básicamente el volumen ha disminuido. Entonces, bajo ese concepto vamos a ver cómo se relaciona con el proceso de la ventilación pulmonar. Entonces, miren, en este caso de esta imagen en el cual estamos hablando de la inspiración, ¿ok? En el que nosotros sabemos que vamos a introducir aire, nuestro volumen pulmonar, ¿ok? Nuestro volumen pulmonar va a aumentar. Entonces, el volumen pulmonar aumenta, lo que, por la ley de Boyle, nos va a conllevar a que la presión, en este caso pulmonar, disminuya. Y ese concepto, ¿ok? Que parece simple, es muy importante, porque al disminuir la presión, ¿ok? La presión dentro del pulmón, va a hacer que la presión que existe en la atmósfera, que es 760 milímetros de mercurio, sea mayor. Y eso va a permitir, ¿qué cosa, doctor? Va a permitir que el flujo o el movimiento de aire sea hacia adentro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo, vamos a ponerlo por acá, que todo se va a ir de una presión mayor, ¿ok? Una presión mayor hacia una presión, digamos, menor, ¿no? Una presión mayor hacia una presión menor. Entonces, en este sentido, y teniendo en cuenta ese principio, vamos a saber que cuando la presión intrapulmonar, ¿ok? Va a disminuir, la presión atmosférica va a ser mayor, por lo que el flujo va a ser hacia adentro, ¿ok? Sin embargo, sin embargo, en el proceso de la expiración, ¿ok? En el proceso de la expiración, básicamente es lo contrario, en el cual el volumen, como vemos acá, ha disminuido, ¿ok? Ese volumen pulmonar, al disminuir, lo que provoca es que la presión dentro del pulmón aumente. Entonces, esa presión va a ser ligeramente mayor a la presión atmosférica. Por lo que, en este caso, en el proceso respiratorio, el flujo es hacia afuera. ¿Por qué? Porque va siempre de mayor a menor. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya podemos abordar un poco lo que es ventilación pulmonar. ¿Ok? Entonces, dos principios básicos, que es uno, el primero, la ley de Boyle, en el cual nos dice que a mayor presión, ¿no? A mayor presión, ¿ok? A mayor presión hay menor volumen, o que a menor presión es porque hay mayor volumen. Es, si se dan cuenta, inversamente proporcional, ¿no? Y el otro principio que es muy fácil y que se aplica casi en todos los puntos de vista fisiológicos es que todo va de mayor a menor, ¿no? En cuanto a concentraciones y presiones. ¿Ok? Bien. Entonces, ese principio es muy, muy importante. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, una vez que ya hemos entendido y ya conocemos la ley de Boyle, otra cosa que debemos conocer como preámbulo, por decir de alguna forma, es cómo este volumen, en este caso el volumen torácico, va a cambiar. Y eso depende de quién? De los músculos. ¿Ok? De los músculos de la respiración o ventilación, como lo queramos llamar. ¿No? Los músculos de la ventilación, músculos de la respiración, depende del libro que revises. ¿Ok? En el cual hay músculos inspiratorios y hay músculos expiratorios.
¿Ok? Dentro de los músculos inspiratorios, el principal es el diafragma. El diafragma cuyo fibras musculares son básicamente como si fuera una cúpula. Vamos a tratar de marcarlo por donde debería estar, ¿no? Más o menos así. Todo lo que está de verde, en teoría debería ser todo lo que aborda al diafragma, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es una especie de cúpula. Y no olvidemos que también hay otros músculos, ya sea por ejemplo los intercostales externos, ¿no? También están algunos accesorios, por ejemplo el esternocleidomastoideo, el escaleno anterior, el escaleno medio, ¿no? Y en la que es la expiración normal o simple, simplemente es básicamente la relajación pasiva del diafragma, en este caso de los pulmones. Pero la respiración activa, que viene a ser ya la forzada, ahí es donde intervienen los intercostales internos, por ejemplo, ¿no? Y los músculos abdominales, ¿ok? Entonces, esto solamente le he colocado para que tengas en cuenta cómo es que influyen estos músculos a nivel de la ventilación pulmonar. Doctor, ¿y por qué es importante eso? Porque es importante recordar o conocer que estos músculos, ¿ok? Van a actuar como si fueran cuerdas de tensión. ¿Cómo así, doctor? Fácil, mire. Por ejemplo, imaginemos que aquí tenemos un músculo, ¿no? Como el tipo C, por ejemplo, ¿no? Ese tipo C, en donde el punto, ¿ok? De fijación es este, lo que va a hacer al contraerse ese músculo va a hacer traccionar. Por lo tanto que el músculo va a elevar la costilla. ¿Te das cuenta? Y al elevar la costilla, ¿qué está provocando? Está provocando un cambio de volumen. Ya sea menor o mayor, todavía no vamos a determinar eso, pero es un cambio de volumen. Lo mismo va a suceder en este caso. Por ejemplo, miren el músculo A, ¿no? En ese músculo A, si tenemos el punto fijo acá, va a ser lo mismo. Va a tirar hacia ese lado. Por lo que en un sistema de cuerdas va a generar un cambio de volumen. Entonces es así como actúan los músculos de la ventilación o músculos respiratorios. Existen otros casos, ¿no? Como por ejemplo el punto B, donde el punto de fijación está abajo, por lo que la fibra, en este caso muscular, está traccionando la costilla hacia abajo, provocando, en este caso, otra variación de volumen. Y es por eso que el sistema de la parrilla costal, ¿ok? De la parte costal, vamos a ponerlo por acá, puede subir o descender, ¿no? Básicamente, ¿de quién va a depender? De los músculos. Y eso va a permitir un cambio de volumen, chicos. Va a permitir un cambio de volumen. ¿Ok? Entonces, es así como los músculos de la ventilación van a regular o van a determinar los cambios de volumen. Ya sabemos entonces que existe una ley de Boyle, que es un principio físico. Ahora ya sabemos cómo es que se va a determinar o variar ese volumen. Y ahora sabemos, ¿ok? La estructura básica, ¿de quién? Básica de lo que es el sistema ventilatorio. A ver, nosotros sabemos, por anatomía, ¿ok, chicos? Que tenemos una pared torácica. Esa pared torácica que está rígida, ya hemos visto hace la lámina anterior, que está determinada por qué? Por los músculos, ¿ok? Y por lo que es básicamente las costillas, ¿no? Todo lo que es el sistema costal. Bien, ello, a la hora que se contraiga, va a determinar un vector. Este es el vector fuerza, por decir de alguna forma, ¿no? Este es el vector. Y si nos damos cuenta, está yéndose hacia afuera, ¿ok? Pero, pero, como nosotros también conocemos, existe un sistema, ¿ok? Un sistema que es propio del pulmón, propio de la histología pulmonar, que es el que está acá. El que tiene que ver con la elasticidad del pulmón. ¿Ok? Ya más adelante voy a explicarles qué es el sistema de elasticidad. Además de un concepto que se llama tensión superficial de los alveolos. ¿Ok? Entonces, esto en conjunto va a hacer que el vector vaya hacia el lado contrario. Entonces, podemos determinar que existen dos vectores. Uno hacia afuera y otro hacia adentro. ¿Ok?
Sin embargo, nosotros vamos a saber, o sabemos, ¿no?, que la fuerza o el vector que se pueda generar, ¿no?, en este caso, la atracción que se va a generar por los músculos va a ser mucho mayor, por eso el tamaño de eso. Y entonces aquí es donde nos confundimos. ¿Por qué? Porque esa diferencia de lados, ¿no?, en este caso el vector verde, como podemos ver, se está yendo hacia afuera y el vector negro se está yendo hacia adentro, van a generar una presión intrapleural. Esa presión intrapleural, chicos, va a ser determinada básicamente por las pleuras. Y ahí recordemos que existen dos pleuras, la pleura parietal, ¿ok?, en la cual está bien adherida, miren, quiero que noten eso, está bien adherida, ¿ok?, a la pared costal. Noten eso, por favor, está bien adherida, ¿no? Entonces ella básicamente es la que produce el dolor y todo eso. Pero no olvidemos que la pleura visceral, ¿ok?, la pleura visceral, ¿dónde por acá? ¿Ok? La pleura visceral está bien unido ¿a quién? Al pulmón, al parénquima pulmonar. ¿Ok? Al parénquima pulmonar. Bien, creo que voy a cambiar de color para que se pueda apreciar. Ahí está. Ahora sí. Listo. Entonces nos damos cuenta que esa pleura visceral y pleura parietal en realidad deberían estar separados. Sin embargo, existe un líquido, ¿no?, en esa cavidad pleural. Ese líquido, si nosotros quisiéramos, por decir de alguna forma, verlo por acá, nos va a determinar qué cosa. Que está la pleura parietal, ¿ok? La pleura parietal, el líquido pleural, ¿no? Noten por favor los colores. Y está la pleura visceral. ¿Y eso qué va a permitir? Va a permitir, o esa presencia de líquido va a permitir que todo esto actúe como un conjunto. Como si fuera una sola unidad. Entonces, doctor, me está diciendo que cuando el vector, ojo, ese vector verde, ahora voy a graficar por acá, va a actuar, es como si todo lo estuviera traccionando hacia afuera. Exacto. Por lo que, de esa manera, el vector va a conllevar a todo el sistema. No solamente la caja torácica, sino que también al parénquima pulmonar. Y de esa manera, la variación de volumen va a cambiar, pues, ¿no? ¿Por qué, doctor? Porque si los músculos se van hacia afuera, quiere decir que el volumen, en este caso torácico, aumentó. Y por ende, el volumen pulmonar también aumentó. Porque le está traccionando como si fuera una unidad. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Gracias a quién? Gracias a este líquido, ¿no? A ese líquido pleural. Ese líquido pleural que básicamente sirve para evitar, ¿ok?, o disminuir la fricción entre esas dos capas, ¿ok?, y además para adherirlas y hacer que trabajen como una unidad. Bien, entonces, ¿esto cómo influye? Bien, vamos a verlo acá. Mire, cuando nosotros hacemos el movimiento, ¿ok?, de las costillas, producto de la contracción muscular, es como si hiciéramos, miren, un movimiento de palanca de una bomba de agua. ¿Provocando qué cosa? Que el volumen aumente, ¿no? En ese caso, está aumentando, si nos damos cuenta, que este eje de movimiento está aumentando. Es decir, aumentó, miren, aumentó el eje antero posterior. El eje antero-posterior aumentó su volumen, aumentó su volumen. Todo está conllevando a que aumente el volumen. Además, sabemos que las costillas van a elevarse. Ese va a provocar un movimiento de asa de cubo, ¿no?, como vemos acá. Y si nos damos cuenta, también está aumentando su volumen. Pero ese aumento de volumen ya no es en el eje antero-posterior, sino que, si nosotros trazáramos una línea, es en este eje, es decir, en el eje transverso. ¿Ok?
Entonces ya nos damos cuenta que está existiendo un aumento de volumen en dos ejes del cuerpo, en este caso del tórax. Y además, cuando se da la inspiración, que es por la contracción, ¿ok?, del diafragma, miren, miren, ¿qué ha pasado con ese sistema? Está dándose un aumento, si nos damos cuenta, ¿no? Ha cambiado, por lo tanto, ha aumentado su eje longitudinal o coronal, ¿no? Longitudinal. Y por lo tanto, en conjunto, ¿qué ha provocado? Que aumente el volumen torácico. ¿Ok? Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener que al final va a existir un aumento del volumen del tórax. ¿Ok? Ese volumen del tórax durante la inspiración, tal como vemos acá, ha aumentado. Bien. Ahora, analicemos con calma este dibujo, que es del gaito. Entonces decíamos que si aumentó el volumen torácico, ¿no?, producto de la contracción de los músculos inspiratorios, ¿qué pasaba con las presiones? Yo sé que por la ley de Boyle, la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces, ¿cuál es la presión que vamos a nosotros determinar? Es la presión de la pleura, porque es la que está adherida. Por lo tanto, la presión de la pleura va a disminuir. ¿Nos damos cuenta? Eso es la explicación de por qué ese gráfico es así. ¿Ok? Además, nosotros sabíamos que esa presión, ¿ok?, asumiendo que esa es la presión pleural, vamos a ponerlo por acá para que se entienda mejor, de la parte parietal, ¿ok?, y la presión alveolar en realidad va a estar representado por la pleura visceral, porque recuerden que está adherida, pues, ¿no?, a esa parte. ¿Estamos? Lo pueden regresar el video para que puedan ustedes entenderlo un poco mejor. ¿Ok? Decíamos que la pleura parietal estaba dada o determinada por el volumen torácico, de la caja torácica. Entonces, esta presión va a disminuir. Sin embargo, gracias a ese líquido, va a hacer que la pleura, ¿ok?, visceral, también, ¿qué pase? Disminuya. Pero doctor, no disminuye tanto. ¿Por qué? ¿Por qué no disminuye tanto? Porque recuerda que aquí actúan otros factores. Recuerda los que te mencioné. Actúa la elasticidad y actúa la tensión superficial. Conceptos que ya vamos a analizar más adelante. Entonces, estos conceptos, ¿ok?, o estos principios que decíamos llevaban la presión hacia adentro, o el vector era hacia adentro, va a hacer que la presión disminuya menos. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, ahí nos damos cuenta de eso. Doctor, ¿y si disminuyó la presión visceral? En este caso, nos está representando la alveolar. ¿Qué va a pasar con ese volumen alveolar o pulmonar? Noten. Aumento. ¿Te das cuenta? Entonces, es así como ese gráfico se puede explicar de mejor forma. Al menos yo creo que es una mejor forma de explicarlo. Sin embargo, todo ese proceso va a terminar, pues, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque durante la expiración, el volumen torácico va a, ¿no?, va a caer. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Con amarillo está bien. Entonces, si cae el volumen del tórax, ¿ok?, esta presión, ¿qué va a pasar? Va a subir. ¿Te das cuenta? Contrario, ley de Boyle-Mariotte, nada más. Si disminuyó el volumen, ahora la presión sube. Y por lo tanto, la presión alveolar, ¿qué va a pasar? También va a subir. Y si la presión alveolar, que es en este caso la visceral, como les dije, porque está adherida, ¿no?, va a aumentar, ¿qué va a pasar con el volumen pulmonar o alveolar? Va a disminuir. Y de esa forma se da todo este ciclo de la ventilación. Entonces, esa es la influencia que tiene los músculos de la ventilación en
el cambio de el volumen pulmonar. Ese cambio de volumen va a estar determinado por ese concepto. Entonces, lo que yo les recomiendo para que exista un mejor entendimiento es primero siempre colocar, ¿ok?, el volumen torácico. Acá, como si fuera una curva más. Agrégalo, ¿no? Volumen torácico, ¿no? Agrégale ahí un volumen torácico. Le agregas ese factor y eso va a determinar A. Entonces, este es el volumen o la presión torácica. Y esta es la presión pleural o básicamente en este caso pulmonar, pues, ¿no? Y ya está. Se te hace más sencillo entender este gráfico que a veces nos genera tantos problemas en el gaito, ¿no? Bien, entonces en base a eso ya es mucho más sencillo determinar cómo van a ir variando. Ya sabemos los músculos de inspiración, músculos de la expiración, ¿no? Cómo van a trabajar de manera antagónica, ¿ok? Y van a determinar esos cambios de volúmenes. Ojo que solamente es algo somero, no olvidemos que siempre hay que revisar el libro para poder complementar la información, ¿ok? Listo. Y entonces, una vez que ya entendimos cómo eso va a variar, o esos cambios musculares van a variar lo que es los volúmenes, tenemos que entender otro concepto, ¿no? Que es el concepto de la compliance. La compliance, o también llamada distensibilidad, es la capacidad, ¿ok?, de cuánto volumen, ¿ok?, la variación de volumen que voy a poder básicamente introducir a mi pulmón respecto de una variación de la presión. Doctor, pero eso es ley de Boyle, es parecido, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que este es inversamente. ¿Cómo así? Entonces nos damos cuenta que, miren la curva inspiratoria, por favor. Esa curva inspiratoria, me estoy dando cuenta que conforme la presión se va haciendo más negativa, ojo, mira, estando haciéndose más negativa, el volumen va a ir aumentando, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, ¿cuánto ha variado el volumen respecto de la presión? Claro, el volumen va a aumentar cuánto varíe la presión, disminuye. ¿Ok? Eso es la compliance. Y caso contrario va a pasar en la expiración. Cuando la presión se va haciendo más positiva, ¿no?, determinándose a que sea cero, por ejemplo, ¿no?, o el equilibrio con la atmósfera, por decir de alguna forma, vamos a ir expulsando el volumen, tal como se ha visto hace unos minutos en la lámina previa, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que la compliance va a determinar cuánto volumen puede aumentar respecto de la presión, ¿no? En este caso disminuyendo. Recuerden que es presión negativa y lo estás midiendo en centímetros de agua, ¿ok? En centímetros de agua es lo que te suele colocar el gaito. Bien, y otro concepto que no es menos importante, porque a veces nos confundimos, es la capacidad de la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Mire, imaginemos que tenemos esta bandita que está acá, ¿no? Y le estamos distendiendo. Distendiendo es el equivalente en este caso a compliance. Entonces, esa compliance, ¿ok?, va a estar aumentando su volumen, ¿no? Pero que en un determinado punto va volviendo a su punto de reposo, es decir, a su punto basal. Ese concepto es elasticidad. Es decir, que la elasticidad es la capacidad que tiene una estructura para volver a su punto de reposo o su punto de inicio. Y entonces siempre para el cambio de volúmenes o en este caso para el sistema va a haber esto, ¿no? Que la compliance y la elasticidad tienen que trabajar de manera conjunta. ¿Por qué? Porque así como se llena de aire, tienes que botar el aire. Entonces, se llena el aire, ¿no? Se llena el aire y tienes que botar ese aire. Y de esa manera trabajamos en conjunto. Y así como se bota el aire, se tiene que llenar. Y así estamos en ese juego vaivén, básicamente de equilibrio. ¿Ok? Eso va a conllevar el equilibrio. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esto se altera? Mire, cuando hay una compliance normal, como vemos acá, por ejemplo,
¿no? Esa es la curva de la compliance normal. En el cual, si nos damos cuenta, la presión ha ido disminuyendo, que está en la parte inferior, y el volumen ha ido aumentando. ¿Listo? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se da un enfisema? ¿Qué es el enfisema, doctor? El enfisema, chicos, es básicamente donde las estructuras interalveolares se han destruido. Eso va a conllevar a que el tejido elástico del pulmón disminuya. No, el tejido elástico del pulmón va a disminuir. Por lo que esa compliance está aumentando. Va a estar aumentando. Entonces, el enfisema es una situación en la que la compliance va a aumentar. ¿Por qué? Porque disminuyó su contenido elástico. Y ese contenido elástico no va a permitir que bote justamente, ¿qué cosa? El aire excesivamente aumentado que tiene este paciente. Por eso que los enfisematosos se les conoce como reservadores, ¿no? O que secuestran aire, porque básicamente van a ir almacenando ese aire producto que no lo pueden botar. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de una fibrosis? Nos damos cuenta que hay una alteración totalmente diferente del tejido. Aquí, doctor, no es que está disminuido, no. Acá al contrario, está demasiado aumentado. Tan aumentado, ¿ok? Que incluso se ha puesto hasta rígido, por decir de alguna forma. ¿No? Está fibroso, rígido. Y por lo tanto no se puede distender. Y es por eso que la compliance ha disminuido. ¿Por qué, doctor, disminuye? Porque por más presión negativa que estés dándole, tal como estamos viendo acá, la cantidad de volumen no va a poder darse. Dado que la parte elástica está completamente aumentada. Y así como vas introduciendo, va regresando, ¿no? Entonces eso ya limita mucho eso. Esto sumado al factor, ¿no?, que existe ahí en nuestro cuerpo de la tensión superficial. ¿Ok? La tensión superficial. Recordemos, por favor, que la tensión superficial es básicamente la propiedad que existe dentro de los, en este caso, dentro del sistema o aparato respiratorio para acercarse a las estructuras. ¿Cómo así, doctor? Entonces, imaginemos que tenemos un alveolito, ¿no? Y la tensión superficial me está diciendo que ese alveolo tiene que juntarse, es decir, colapsarse, ¿no? ¿Eso qué permite de cierto modo? Permite que el oxígeno o aire que esté ahí, ¿no?, se vaya al exterior, se pueda eliminar. Entonces es una capacidad que, digamos, contrarresta la compliance, ¿no? Tal como les había dicho. Pero no se va a colapsar completamente porque también ahí hay otras cosas que tenemos que ir ya más o menos conociendo, que es el famoso surfactante pulmonar, que ya será tema de otro video, ¿no? Para poder conocer algunos conceptos histoanatómo, histoanatólogo, ¿no? Histoanato, que vamos a poder viendo. Histoanátomo fisiológico, para poder conocer un poco de esto. Bien, eso sería todo en cuanto al video de ventilación, chicos. Mi idea no es reemplazar un libro, sería una idea equivocada. Lo que sí es que entendamos los principios de manera un poco más sencilla y que de esa forma ustedes puedan revisar la literatura nuevamente de manera más sencilla y fácil. Bien, chicos, espero sea de su agrado. Los leo en los comentarios. No olviden seguir las cuentas, nuestras redes sociales, y vamos a estar subiendo videos de todo lo que es fisiología y ciencias básicas de neumología. Bien, chicos, nos vemos, saludos, adiós, chao.